Andina Podcast, información confiable. Bienvenidos, soy Quilla Cuba, periodista de la Agencia Andina. Únicamente el 26% de las profesionales vinculadas a carreras de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas del Perú son mujeres, según el CONCITEC. Es por ello que cada año el Premio por las Mujeres en la Ciencia reconoce la labor en investigación científica de destacadas profesionales peruanas. En la edición del 2022 fue premiada la doctora Luz María Moyano en la categoría Científicas con Experiencia. En este episodio de Andina Podcast conoceremos más sobre la célebre trayectoria de la epidemióloga peruana que trabaja en investigaciones sobre epilepsia, COVID-19, así como otras enfermedades infecciosas. Cuando tenía 15 años, la doctora Luz María Moyano no tenía idea de qué carrera universitaria seguir. Era deportista calificada y pensaba que su futuro estaría en ese campo. Poco antes de acabar la secundaria, junto a su madre, recordaron cómo disfrutaba de las clases de ciencia y la curiosidad incansable que le inspiraban estos temas. Sin dudarlo, postuló e ingresó a la carrera de medicina en la Universidad Nacional de Ica, y ya dentro se dio cuenta de que su madre tenía toda la razón. Tras terminar su serum y trabajar en estudios epidemiológicos en Tumbes, se dio cuenta de que la investigación se convertiría en su nueva pasión. La premiada investigadora, que tiene un doctorado en ciencias por la Universidad de Limoges, en Francia, nos explica de qué tratan los estudios epidemiológicos. ¿Por qué epidemiología? ¿Por qué salud pública? Porque más que nada es más salud pública, porque cuando tú ves a un paciente es una intervención uno a uno. Imagínate, ahora que estamos con telemedicina, tú puedes ser mi paciente, yo puedo ser tu médico, pero es uno a uno nada más. En cambio, cuando tú haces estudios de investigación, puedes hacerlo en mucho más de una persona, lo haces en una población. Por ejemplo, cuando quieres determinar la prevalencia de COVID-19 o quienes han tenido COVID-19 en una población, compramos pruebas rápidas para determinar anticuerpos y vamos casa por casa haciendo firmar un consentimiento informado para ver si ellos desean participar en este estudio y quisieran saber si alguna vez han tenido COVID. O sea, no te permite saber qué persona tuvo COVID, sino cuántas personas en una población han tenido una determinada enfermedad. Entonces, no solamente puedo ayudar a una persona, puedo ayudar a muchas personas en una población. Por ejemplo, ahorita yo estoy haciendo un estudio de seguimiento, de una cohorte de seguimiento de COVID-19. Estamos trabajando en una población llamada Puerto Pizarro. Hubieron muchas personas que tuvieron COVID-19, pero estas personas no tuvieron tomografías, no tuvieron seguimientos espirométricos para ver cómo era la función pulmonar. Y gracias a este tipo de estudios, tú puedes hacer que personas hagan sus tomografías, veamos si es que tienen secuelas pulmonares, puedas hacerles espirometrías, puedes hacerles un seguimiento, derivarla por intermedio de su seguro al hospital de referencia de Tumbes para que pueda ser atendido por un neumólogo. Y cuando va donde el neumólogo, va con su tomografía y con su espirometría debajo de la manga. Entonces, son esas pequeñas cositas que pueden ayudar mucho, no solamente a la parte de investigación, para saber respuestas epidemiológicas, sino también vemos esa parte beneficiosa en la población, que a veces no tiene acceso a espirometrías o a una tomografía. Y es justamente la investigación epidemiológica la que se convierte en un recurso necesario para que luego las autoridades del sector salud puedan tomar decisiones en materia de atención primaria y establecer estrategias de prevención o acciones de intervención en salud pública. El ejemplo del COVID-19 es una descripción maravillosa de todo lo que uno puede hacer. Comenzó el COVID-19 en diciembre del 2019, en menos de 6 meses teníamos una vacuna. O sea, hubieron investigadores que comenzó el COVID-19 y comenzaron a estar desarrollando vacunas. Se comenzó a vacunar la gente, ya sabemos un poco de la fisiopatología, pero siempre la pregunta, hay mucha gente que se ha quedado en su casa, tiene secuelas, no sabemos qué cantidades de gente de la población tiene secuelas, eso es uno de los objetivos de nuestro estudio. Ya sabemos ahora con los análisis iniciales cuánta gente tiene problemas de la función pulmonar. Entonces, entrenar a un técnico para que pueda desarrollar
una espirometría no es difícil. ¿Eso quiere decir que deberíamos desarrollar espirometrías en el primer nivel de atención? ¿Podríamos hacerlo? Sí, podríamos hacerlo. Los estudios de investigación te permiten analizar y ver qué tanta ha sido la distribución, qué tanta es la secuela que vamos a encontrar de COVID-19 en las poblaciones. Para que el Ministerio de Salud haga políticas públicas, necesita evidencia, necesita análisis, necesita números, porque nadie por mi cara bonita va a decir, ay, sí, la gente necesita espirometría. No, hemos hecho un estudio de investigación, una población de tantos números, hemos encontrado tantas personas con tomografías pulmonares, con lesiones, tantas personas con espirometrías o funciones pulmonares que no están dentro de los rangos normales. Entonces, con evidencia podemos ayudar, en este caso donde yo estoy viviendo, a la Dirección Regional de Salud de Tumbes y también mandarle evidencia al Ministerio de Salud. ¿Para qué? Para que podamos desarrollar, como tú dices, muchas mejores estrategias de intervención. A lo largo de su destacada trayectoria, la doctora Moyano también ha participado en estudios epidemiológicos poblacionales sobre enfermedades neurológicas y enfermedades infecciosas parasitarias como la cisticercosis, una de las principales causas de epilepsia en países en desarrollo, que es 100% controlable con adecuadas acciones de prevención. Una de sus recientes investigaciones en Tumbes alerta que cerca del 40% de pacientes con epilepsia pudieron evitar esta enfermedad, por lo que aún hay un trabajo pendiente en materia de salud pública. En la cisticercosis hay un humano que carga a la tenia en su intestino y al hacer deposiciones en el campo, el chancho, que es coprófago, come esas deposiciones con huevos de tenia y el chancho se llena de quistes de cisticercosis como en el ser humano. Los lugares más peligrosos para tener el quiste en el ser humano son los ojos y el cerebro, obvio, porque te pueden dar convulsiones y en los ojos te puedes quedar ciega. Entonces, cuando comienzas a tener convulsiones por cisticercosis, que es una enfermedad prevenible, tú te pones a pensar, ¿cómo evitamos llegar a tener epilepsia? Pero hacerlo de una forma buena, bonita y barata. ¿Por qué? Porque si nosotros ya vamos a dar tratamiento a personas con epilepsia que tienen cisticercosis, vamos a necesitar, uno, tratamiento anticonvulsivante, dinero para hacerse resonancias, dinero para hacerse tomografías. Los anticonvulsivantes son, muchas veces ya uno necesita anticonvulsivantes caros, muchas veces, no siempre. No un mes, no 7 días, años. Tienes que tener también electroencefalogramas, consultas neurológicas y muchas veces el paciente no tiene ese dinero y a veces el CIS tampoco tiene los especialistas en algunas regiones, entonces es un problema. ¿Cómo evitamos que lleguemos a las complicaciones? Es comenzando a buscar la causa del problema, o sea, nosotros necesitamos mejorar la crianza de los cerdos. Si tú vas a las poblaciones rurales, vas a ver que los cerdos buscan su comidita solo. Es muy pocas veces los granjeros encierran a sus cerdos desde que nacen, les dan alimentación balanceada, los vacunan a los cerdos para poder llegar como un alimento adecuado a las casas. Entonces, la epilepsia por cisticercosis es una epilepsia, en uno de mis estudios de investigación que hicimos en el 2014, donde realizamos uno de los más grandes estudios de prevalencia de epilepsia secundaria cisticercosis en el Perú, pues encontramos mucho más del 20% de prevalencia, totalmente alto. Y la prevalencia de Western blot positivo para cisticercosis mayor del 36%, tremendamente alto. En poblaciones jóvenes, mayores de 18 años, en un estudio que hicimos en Ricaplaya, encontramos que el 18% de la población tenían lesiones asintomáticas de cisticercosis en su cerebro. O sea, la cisticercosis es una enfermedad potencialmente erradicable que en países pobres como nosotros nos causa tremendas complicaciones. ¿Sí? La salud pública es tremendamente importante en este tipo de enfermedades porque te hace ver cuáles son los gaps que hay. Por ejemplo, no tenemos un buen sistema de crianza de porcinos que podría evitar este tipo de problemas. Y adicionalmente, la persona, el ser humano, es el que contagia al cerdo. El cerdo nos devuelve la pelota nada más. De todos los pacientes con epilepsia que yo encontré en ese estudio del 2014, el 40% de tus pacientes con epilepsia se han podido evitar. 40%.
Ahorita he hecho un pequeño giro a COVID-19 porque me interesa mucho ver también la parte neurológica, pero también estamos comenzando nuevamente a agarrar la parte de epilepsia y cisticercosis. La científica peruana también se desempeña como docente de la Universidad Nacional de Tumbes e investigadora asociada de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y la Universidad César Vallejo. Tras recibir el reconocimiento del Premio Nacional por las Mujeres en la Ciencia, organizado por L'Oréal, UNESCO y Concitec, la doctora Moyano espera inspirar a más mujeres a involucrarse sin temor en la investigación científica. Y este es el mensaje que le deja a las jóvenes generaciones de investigadoras en ciencia. No importa dónde estés, no importa si estás en Tumbes, si estás en Apurímac, si estás en Ayacucho, si estás en Huancabamba, no importa que estés fuera de Lima. Ahora con todo lo que estamos viviendo en cualquier parte del Perú, desde cualquier sitio donde estés, puedes seguir estudiando, puedes hacer tu maestría, puedes hacer tu doctorado. Yo, por ejemplo, cuando me fui a mi doctorado, traté de buscar un doctorado que se pudiera acoplar a la complejidad que yo tenía en ese momento. Y obviamente de involucrar a la región de Tumbes en todos mis trabajos. O sea, todos mis estudios de investigación se han desarrollado en Tumbes, toditititos. Entonces eso es importante. Ahora, con este tema de la pandemia, que ha sido muy doloroso, pero hemos visto también que tenemos muchas ventajas. Desde cualquier parte del mundo puedes hacer tu maestría y desde cualquier parte del mundo puedes hacer tu doctorado. Puedes postular a becas. Hay mucho más becas ahora de las que habían cuando yo me hice médico. Hay mucho más becas, muchas más oportunidades. Como dije en la premiación de L'Oréal en la ceremonia, cuando yo apliqué a mi beca para ir a Francia a estudiar mi doctorado, yo no sabía mucho francés. Entonces, utilicé todos mis aplicativos habidos y por haber para aprender. Ahora tenemos aplicativos, ahora tenemos super maestrías online, tenemos super doctorados online o semipresenciales. Aprovechemos todas estas oportunidades que nos da la vida ahora con la tecnología, pero obviamente focalizada a todo lo que son temas de ciencia. Si tú quieres hacer investigación y te gusta algún tema, hazlo. Escribe a la gente que está en relación con esas investigaciones y trata de poder colaborar con ellos para que puedan aprender. Como nos cuenta la doctora Moyano, la investigación científica no tiene límites geográficos y, al contrario, integra a la comunidad científica para continuar ampliando los conocimientos sobre la medicina y otros campos en la ciencia. Al igual que Luz María Moyano, la científica Natalie Hurtado fue reconocida en el Premio por las Mujeres en la Ciencia, en la segunda categoría denominada Talentos en Ascenso. Conoce su experiencia e investigaciones sobre los pequeños mamíferos de la Sierra Peruana en Andina Podcast. Si te interesan más historias sobre ciencia, tecnología e innovación, te invitamos a revisar el sitio web www.podcast.andina.p y seguirnos como Andina Podcast en Spotify y SoundCloud. Este episodio fue producido por Sofía Pichigua y editado por Quilla Cuba. Muchas gracias por escuchar.